Tiempo de columna periodística por ser día viernes con Rosina Mallarini en la ocasión, abordando la situación de las personas mayores en la pandemia y las políticas públicas previstas para ese sector de la población. Rosina, bienvenida, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Recién escuchábamos a nuestro compañero Luca Velos y nos mostraba lo que estaba diciendo el científico Rafael Radi a propósito, de los principales lineamientos que se están llevando adelante en el combate al COVID. Y justamente fue una conferencia del 5 de noviembre del GACH, donde estaban sus integrantes Rafael Radi, Fernando Paganini y el doctor Henry Cohen, donde allí se planteó la gran preocupación que hay en ese seno y también en las autoridades sanitarias, en especial por la situación de los adultos mayores. Pasaron ya más de 8 meses, los adultos mayores, muchos decidieron autoexcluirse, obviamente que también escuchando ese mensaje que hubo de por favor, son población de riesgo, a cuidarse, pero eso está trayendo muchas consecuencias. Están preocupados por los que están solos, claro. Están preocupados por los que están en residenciales de salud, ahí hay todo un tema muy difícil porque el protocolo es estricto y hasta ahora, porque tengo entendido que se va a llegar a flexibilizar, prácticamente hay gente que no está pudiendo ver a sus familiares. Es otra forma de soledad, por más que esté el personal que trabaja allí todos los días. Tengo entendido que habría una medida, se estaría estudiando una medida que sería para las fiestas, un momento sumamente especial, obviamente para todos, las personas que quieran salir de los residenciales tienen que volver con un hisopado negativo. Ajá. Eso sería una medida que todavía no está confirmada, se está trabajando mucho en esa materia. Algunos datos, Martín, por ejemplo, del último censo, el 3% de los mayores viven en una residencia colectiva, conocida como casa de salud, 97% de los mayores adultos viven en su domicilio, de los cuales 34% de ellos vive solo, principalmente mujeres. 42% vive con integrantes de su familia, 85% de las personas mayores no presentan ningún tipo de dependencia para realizar actividades. Es un dato importante ese. Claro, porque ahora vamos a hablar de eso, porque la gente que está bien, sana, los adultos mayores también se sienten como restringidos en su libertad. Con mucha limitación, claro. Claro. Y hay un 10% con dependencia moderada y 5% con dependencia severa. Esto ha despertado la gran preocupación, en particular de la Sociedad de Geriatría, de la Facultad de Psicología, que desde el primer momento la facultad se puso a trabajar en esto, acercándose a esta población. Y estuvimos charlando con Robert Pérez, que es doctor en salud mental comunitaria, profesor grado 5 de la Facultad de Psicología, coordinador del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento del UDELAR. Ayer el psicólogo plantea algo muy interesante y él dice, ¿estuvo bien rotular o etiquetar a esta población como de riesgo? Claro, algo muy repetido, ¿no? Ese término, digamos. Exacto. O le tendríamos que decir, sería bueno contar con la experiencia de ustedes, necesitamos de su aporte. Es decir, se están planteando elementos nuevos. Claro que, como decía recién Radi, todo esto es nuevo. Los científicos se pusieron a trabajar sobre el tema, han logrado cosas maravillosas, pero claro, hay mucha cosa todavía por resolver. Y si no hay ningún libreto como para seguir claramente un camino previamente. Exactamente. ¿Te parece compartir con la audiencia lo que decía el psicólogo Robert Pérez a propósito de cómo desde la Facultad de Psicología se está analizando la situación? Yo creo que la desventaja que tenemos en relación a marzo es el agotamiento de la gente, ¿no? Y más las personas que han sido más vulneradas por esto, como son claramente las personas mayores, y dentro del grupo de las personas mayores, principalmente las personas mayores institucionalizadas. Yo creo que ahí el agotamiento, las medidas que se han tomado no han estado a la altura de lo que conocemos sobre el virus, y se ha impuesto una restricción total de las visitas, digo, no en todos lados, pero en la mayoría de los establecimientos de larga estadía de las personas mayores, que realmente es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de la salud mental. Yo creo que, ahora se está empezando a poner de manifiesto, capaz que por este mismo cansancio que yo decía, y el grupo asesor científico lo está planteando, el tema de la salud mental, algo que nosotros ya en marzo, abril veníamos planteando. Y en el caso de las personas mayores creo que hay que empezar a tomarlo como más seriamente ese tema. Por un lado estamos viendo los efectos que está teniendo, ni que hablar en las personas que están institucionalizadas. No tenemos datos ni hay investigaciones específicas, pero uno lo ve clínicamente, lo palpa, lo habla con los familiares, lo habla con algunas de las personas que están trabajando en los residenciales. El tema de la angustia, el tema del sufrimiento psíquico, le podemos llamar depresión, le podemos llamar ansiedad, le podemos llamar de otra forma, pero
son formas técnicas de hablar de un modo de sufrir que está teniendo la gente. Y creo que es eso lo que no se está pudiendo calibrar, cuando se podrían estar haciendo tomando otras medidas, otras formas de cuidándonos, ¿no? Y manteniendo los distanciamientos físicos, manteniendo la higiene, todas las cosas que sabemos que hay que prevenir, se podrían estar teniendo otras medidas de contención de esa parte. Parecería como que se ha enfocado muchísimo en la biología y en el contagio físico, ¿no? Y en la circulación física, protegiendo la vida biológica, y no se está pudiendo dimensionar que esa vida biológica, sin una vida psíquica, sin una dignidad, sin una participación de las personas, vale poco. Hablamos mucho de la depresión en este país. Ahora, de la depresión en personas mayores o fenómenos similares, no hablamos demasiado. No, y todavía no están ni siquiera cuantificados, Martín. Hablábamos con un geriatra que nos decía, eso por ahora imposible saberlo, pero además en situaciones tan concretas, ¿no? Como tener a una abuela, a un abuelo y que no puede ver a su nieto, claro, o lo puede ver por la ventana y que pierde ese contacto. Bueno, ¿podremos encontrar el camino del medio sin ponerlos en riesgo? ¿Podremos acercarnos más? No perder la cercanía en este momento es fundamental. Bueno, y a todo esto, en septiembre se creó un movimiento de residentes y familiares de establecimientos para personas mayores. Son familiares justamente que están preocupados porque no pueden acceder o están muy restringidos a la hora de ver a sus familiares, y pacientes que están allí. Y en ese sentido, Sonia Vázquez, que es la vocera e integra la red de cuidados de adultos mayores, planteó también la situación claramente. Ella es una mujer sana, activa, con una cantidad de proyectos, pero está muy preocupada por sus pares. Vamos a ver lo que nos decía. Yo tengo actividades en grupos, coros, danzas, excursiones, siempre estoy en movimiento. Lo pasé mal igual los 2 primeros meses. Es decir, los 2 primeros meses para mí fueron difíciles, no terribles, pero difíciles. ¿Por qué? Porque sentí que estaba coartada mi libertad de movimientos y sobre todo mi libertad de decidir, que es lo que yo he y lo que sigo impulsando a lo largo de mi vida. Es decir, yo necesito tomar decisiones. Tal es así que desde hace muchos años tengo un proyecto escrito de hogares compartidos, porque yo quiero elegir dónde vivir mi vejez. Después de esos 2 meses de los que te empecé hablando, como que me empecé a acomodar. Es decir, fui aceptando la situación, fui entendiendo que era necesario no el aislamiento, sino las medidas de seguridad. Y las sigo aceptando bien, lo cual no quiere decir que yo me quede quieta. Es decir, yo sigo saliendo, tomo mis precauciones, pero salgo. Eso quiere decir que me da ahora la libertad nuevamente, que para mí es fundamental, de decidir cómo actuar. Cosa que no le sucede a muchos mayores, especialmente a los que están en residenciales, que fueron ubicados ahí por sus familiares y que no decidieron estar en ese lugar. Nosotros estamos ahora en un movimiento de residentes y familiares justamente para visibilizar, para que tanto el gobierno como el resto de la sociedad vea y sienta cómo están viviendo esos mayores. Es decir, esto nos enfrenta a una realidad. Esas personas no decidieron estar ahí, por lo cual se sienten peor porque no pueden ver a sus familias. En el movimiento este del que yo te estoy hablando y que por eso tú me mencionaste, Robert, estamos tratando de mostrar a la sociedad y al gobierno que es necesario modificar los protocolos, buscar maneras tales que las personas internadas, que están internadas realmente y a las cuales se les ha prohibido ver a sus familiares, se encuentre una manera de poder ver a sus familias. Es interesante el planteo, el movimiento, su creación y también de todo lo que decía Sonia Vázquez.
una frase, yo preciso tomar decisiones, dijo en un momento. Claro, volver a la autonomía. Claro. Ella es una mujer muy libre, con muchas iniciativas. Seguramente está Sonia representando a miles de uruguayas y también de uruguayos. Y después está la situación de aquellos que no son tan libres porque dependen de alguien y también allí se ve limitada su vida. Y bueno, ella decía, queremos que el gobierno tome alguna medida que sea más flexible. Estuvimos hablando con integrantes del GACH, concretamente con Alberto Sosa, geriatra, integrante de un subgrupo del GACH, de este grupo asesor científico honorario. Estamos estudiando alternativas para desconfinar a los adultos mayores, pero no es fácil, dice el doctor. Esto lo hablamos hace pocos días, ahora la situación también es preocupante, las cifras lamentablemente aumentan. Calculó que van a estar tomando los recaudos, pero teniendo en cuenta además, como decía al principio, que se vienen días complicados con las fiestas y que ahí es cuando uno más necesita estar con sus seres queridos, algún camino del medio creo que se va a encontrar, Martín. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece? Lo vemos. En el momento actual estamos trabajando con varias líneas. Una de ellas es el desconfinamiento, ¿no? El desconfinamiento o la liberación de las personas mayores para que puedan tener acceso mayor a un contacto familiar. Pero no nos olvidemos lo que puede ocurrir, que a mayor desconfinamiento, mayor contagio. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de juntar la evidencia científica para poder saber aconsejar a las personas dentro de su libertad responsable, solidaria y de conciencia social qué es lo que deben hacer, los que pueden decidir. ¿Verdad? No hay que cortarle la libertad a nadie, pero que tenga los elementos necesarios para poder decir, bueno, con estas herramientas entonces sí puedo arriesgarme. Dentro de las cosas que uno debe aconsejar es que antes de ir a alguna fiesta o alguna reunión, la gente pida el consejo a su médico. ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Hasta dónde yo puedo salir y no tener mayor gravedad en mi situación de acercamiento y salidas? ¿Por qué no hacer las reuniones escalonadas? ¿Por qué juntarse 15 o 20 personas? ¿Por qué no hacer reuniones? Un grupo va de mañana, otro grupo va de tarde. Y bueno, y el que quiera quedarse en su casa, que se quede. Es decir, creo que hay que respetar todos los elementos, pero es importantísimo tener una buena comunicación con la gente. La gente mayor se ha cuidado, han asumido. Hay dos aspectos fundamentales. Los sanos sufren también el efecto de la pandemia. Y ellos tienen problemas de adaptación, unos más y otros menos. El uso del tapaboca, el distanciamiento de los nietos, el no poder concurrir a reuniones, nos ha cambiado la forma de vida y eso tiene una repercusión sobre los sanos. Ni que hablar las repercusiones que tiene sobre los pacientes con enfermedad mental. Varias enfermedades mentales sufren los ancianos, como también las sufren los jóvenes. Pero en los ancianos fundamentalmente se ve mucho y se ha descrito y está publicado, como le insisto, en revistas de prestigio, la cantidad enorme de descompensaciones de enfermedades psiquiátricas, ya sea enfermedades crónicas, enfermedades agudas. Enfermedades psiquiátricas hay que dividirlas en agudas y crónicas. Las agudas son las que afectan la conciencia y dan episodios de confusión mental, fundamentalmente. Las crónicas son, por ejemplo, como los deterioros cognitivos, el deterioro cognitivo mayor, que son los síndromes de demencia. Imagínese ese grupo de pacientes que es numeroso, yo no tengo las cifras acá, pero se las puedo proporcionar después. Ese grupo de gente con cuadros importantes, severos de enfermedad psiquiátrica, que no pueden entender por qué hay que usar medidas de prevención. Distintas dificultades cruzadas, ¿no? Una intersección donde hay distintas problemáticas. Claro, Martín. Bueno, y el doctor decía los que están sanos, pero también hay otro elemento que ameritaría otro informe y es ¿qué pasó con toda esa gente, sobre todo ella, esta población, que dejó de ir a los médicos, a sus especialistas, al cardiólogo, al endocrinólogo, por citar a algún especialista, por el mensaje que llegó de forma reiterada de que no había que ir al médico? Bueno, ese es otro tema que está preocupando. Está sonando el celular, esto pasa en las mejores casas también. Cosas que pasan.
Ese es otro de los temas que está preocupando porque se están viendo una profundización de algunas patologías a raíz de este respeto que se ha tenido al confinamiento. Rosina, muchas gracias por el informe y hasta la próxima. Hasta pronto.